El melón es una fruta de verano por lo que se siembra principalmente en finales de la primavera, es una planta fácil y sencilla de plantar y de cuidar, necesita de mucho sol y de espacio para su buen desarrollo, además necesita un suelo con un buen drenaje pero que esté siempre húmedo. ¿Cómo sembrar y cultivar melón? Debe estar en constante exposición al sol, por eso se debe compensar con bastante agua, pero cabe destacar que el melón no tolera los charcos, por eso se necesita que la tierra tenga un buen drenaje y los nutrientes que necesita. ¿Cómo plantar melón en casa? Para sembrar melón en casas, es recomendable hacerlo primero en semilleros y luego trasplantar la planta. Semillero. Coloque las semillas de melón un par de horas en agua antes de realizar el semillero. Llene los recipientes que utilizará para el semillero con una mezcla de tierra y compost. Añada de 5 a 6 semillas en cada recipiente y plántelas a unos 4 centímetros de profundidad. Riéguelos constantemente, pero no en exceso, es solo para mantenerlos húmedos. Coloque el semillero al sol, pero si no hay mucho sol debe proteger su semillero de los climas fríos. Las semillas tardan unos 6 o 7 días en germinar y una vez hayan germinado y alcancen los 10 centímetros de altura, se puede trasplantar la planta al terreno. Terreno. Prepare el terreno removiéndolo y añadiéndole compost. Esto se hace para que el suelo tenga un mejor drenaje y obtenga los nutrientes necesarios que la planta necesita, además realice surcos que estén separados entre sí por 1 metro. Una vez tengamos nuestro terreno preparado y las semillas germinadas, trasplantamos solo la planta más fuerte de cada semillero, al terreno. Ubicamos las plantas más fuertes en los surcos con una distancia de 1 metro entre cada planta. La planta necesita ser regada con abundante agua pero sin crear charcos, riéguela para mantenerla húmeda. Cuidados en el cultivo del melón. Cuidados en el cultivo del melón. El melón es muy sencillo, no requiere de muchos cuidados especiales, pero como cualquier cultivo necesita ser cuidados para garantizar su buen desarrollo y para que podamos obtener esos ricos frutos que tanto deseamos y que aportan mucha vitamina C a nuestro organismo. Realice su cultivo en un lugar que tenga exposición constante al sol, mientras más luz solar reciba mucho mejor. Riegue con abundante agua para compensar la planta por el mucho sol que recibe. Al momento de regar la planta no moje sus hojas, pueden crear hongos e incluso podrirse. El melón requiere de un espacio abierto para poder desarrollarse ya que puede crecer hasta más de 1 metro de ancho. Cuando la fruta tenga el tamaño de una pelota de béisbol, no la deje en el suelo, colóquela encima de un tarro o una maceta, si la deja en el suelo puede pudrirse la fruta. Elimine la maleza y las hierbas malas que crecen alrededor del cultivo, para así prevenir las plagas. Añada abono orgánico o compost de 2 a 3 veces por mes. Puedes colocar alambres a lo largo del cultivo para que las enredaderas de la planta de melón se aprovechen y se sostengan de ellos para crecer más rápido. Si el clima está muy frío, cubra los melones para protegerlos. ¿Cómo se cosecha el melón? El cultivo de melón tarda unos 4 meses para poder ser cosechado y para saber si la fruta está madura podemos golpearla con los nudillos, si produce un sonido sordo es porque está madura. También podemos saber si la fruta está lista para ser cosechada, porque el tallo se torna de color marrón y está agrietado, además cuando el melón está listo se debe desprender sin problemas del tallo, es decir, sin aplicar fuerza o ejercer presión sobre él. Otra forma de saber si está maduro es si cambia de color, si se torna entre amarillo y naranja. Plagas y enfermedades. El melón es una planta que resistente a la luz solar y a periodos de sequías, pero como cualquier planta puede ser atacada por plagas y enfermedades, aquí podrás saber cuáles son las plagas y enfermedades más comunes y cómo atacarlas. Escarabajos rayados. Son una de las plagas más peligrosas para este tipo de cultivo, puesto que destruyen la planta. Esta plaga se alimenta de la planta cuando es joven y está floreciendo. Para evitar estos escarabajos podemos añadir arcilla de caolín a las plantas jóvenes. Mosca blanca. Este insecto deposita sus larvas en las hojas de la planta, quienes se alimentan de ella creando un hongo que no permite la recepción de luz solar. Puede usar jabón de potasio para eliminar estas moscas. Pulgones. Atacan a la planta produciendo enfermedades y deformándola tanto a ella como a sus frutos. Puede aplicar jabón potásico para prevenir esta plaga. Oidio.
Es un hongo que aparece como manchas blancas en las hojas y tallo de la planta. Este hongo se nutre de la planta, lo que afecta la dulzura del melón. Para evitar estos hongos, no riegue las hojas de las plantas y corte todas las hojas que lo contengan. Mildew. Es una enfermedad que produce manchas púrpuras en las hojas de la planta. Aplique harina de ortiga o propóleo para eliminar este hongo.